Información general que brindamos aquí en Local Noticias y siempre con profesionales que hacen uso de sus conocimientos, uso de la voz y por supuesto que nos traen temas muy importantes al piso aquí de Local Noticias y son temas que son recurrentes durante todo el año, no solamente ahora porque estamos cerrando un año más, pero qué importante saberlos. Estamos con las abogadas que ya son muy conocidas porque no solamente son frecuentes en el uso de redes sociales, sino que han incorporado a Canal Local este micro con asesoramiento legal sobre temas que son muy importantes. Sabrina, Natalia, ¿cómo están ahora aquí en el piso de Local Noticias? Bienvenidas. Un gusto, muchas gracias. Flavia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, disfrutando nosotros durante todo este tiempo de los micros que son muy importantes con información precisa que generalmente constituye este universo de dudas que se generan a raíz de temas que son transversales a la familia, cuando se habla de los menores, cuando se habla de los progenitores, cuando hay situaciones que son complejas de entender, pero que generalmente pasa por no saber, ignoramos estos temas y al no saber, por ahí nos hacemos un mundo y lo importante es asesorarse, por eso esto es información de servicio. Las prestaciones alimentarias no son la excepción y en este caso es importante hablarlas, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar acá. Hoy traemos particularmente un tema que genera mucho ruido y muchas dudas también, como lo es el cumplimiento de las cuotas alimentarias, que sabemos que son temas muy recurrentes, más ahora donde las familias se constituyen de manera muy dinámica, se arman y se desarman. Entonces queríamos traer un poquito de info para todos los que nos ven y todos los que los escuchan, que puedan saber y saber cuáles son también las alternativas que tenemos cuando esa cuota alimentaria no se cumple. Bien, esto tiene que estar sí o sí establecido, hay un formato, se puede hacer de manera aleatoria, se puede consensuar solo de palabras, vamos a la base. Vamos a la base. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las obligaciones alimentarias son a cargo de los dos progenitores, del padre, la madre o padre. Esa obligación viene impuesta por la ley, no es necesario que haya un acuerdo para yo saber que tengo que cumplir y que me tengo que hacer cargo de las necesidades de mis hijos. Sin embargo, nosotros siempre desde nuestro canal recomendamos tener un acuerdo firmado porque ese acuerdo me va a permitir a mí identificar y conocer cuáles son las cantidades, digamos, a qué me estoy obligando con respecto a mis hijos. Exacto. Lo que ocurre entonces es que a veces ese acuerdo que se firma o esa sentencia que dicta el juez no se cumple por el progenitor que tiene a cargo la obligación alimentaria. Y a veces hay progenitores que no tienen tampoco un ingreso económico o bienes registrables dentro de los que se pueda hacer efectivo ese cumplimiento. Es decir, para embargar, rematar o retener del sueldo la cuota alimentaria. Exacto. Cuando se dice cuota alimentaria, solamente abarca alimentos. ¿Qué pasa con la vestimenta? ¿Qué pasa con las cuotas de colegios cuando son con cuotas? ¿Es otro parámetro o es o abarca todo? En realidad la cuota alimentaria abarca todas las necesidades de los niños, de las niñas y de los adolescentes. No solamente cuando hablamos de cuota alimentaria hacemos referencia a los alimentos, es decir, la mercadería que se necesita para desarrollar el cuerpo, el cerebro, etcétera, sino también hacemos referencia a todo lo que ese niño o esa niña necesita para desarrollarse rutinariamente. Cuota de la escuela, puede ser la cuota de alguna actividad extracurricular, un deporte, arte. Por ejemplo, si el niño, la niña o el adolescente necesita alguna terapia complementaria como psicología, psicopedagogía, algún tratamiento médico, todo eso se constituye dentro de lo que es la cuota alimentaria. Bien. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el parámetro de la capacidad económica de los padres, es decir, con qué dinero cada padre o cada madre va a hacer frente a esas obligaciones. Lo repetimos mucho, pero no está de más volver a decirlo, que tanto el padre y la madre, o las dos madres o los dos padres, son los obligados al pago de la cuota alimentaria, con la diferencia de que aquel que cuida mayor parte del tiempo hace el aporte en especie, es decir, lo levanta, lo peina, lo prepara para ir a la escuela, le prepara el desayuno y demás, y el progenitor que tiene menos tiempo el cuidado es el que tiene que abonar en dinero o dependiendo del acuerdo que tengan entre los progenitores. No siempre estamos hablando de dinero, pueden ser otras prestaciones, como por ejemplo llevar y traer. Sí, y es importante también resaltar una pregunta que nos hacen siempre, que es ¿cuánto del sueldo le corresponde a mi marido pasar? No hay un porcentaje establecido por la ley porque cada circunstancia familiar es distinta. Entonces, si el progenitor puede más, va a poder
un poco más, y si las necesidades de ese hijo son mayores, también va a tener que poner un poco más, aunque no pueda. Va a tener que duplicar sus esfuerzos para poder cumplir con las necesidades del hijo. Entonces no hay un porcentaje establecido por la ley. Si yo me obligué en un acuerdo, sí, tengo que cumplir con eso a lo que me obligué, pero no es que el Código Civil puntualmente dice todos los padres le tienen que dar el 30% de su sueldo a los hijos. Eso es una creencia errónea. Hay que analizar las necesidades y la capacidad para poder determinar cuál es el quantum. Reitero, si me obligué a un porcentaje de mi salario, ese va a ser el parámetro que yo tengo. O si el juez me obligó a un porcentaje de mi salario o del salario mínimo vital y móvil que se utiliza para establecer ese monto económico, me tengo que sujetar a eso. Bien, en tanto y en cuanto deja la puerta abierta también a que el sentido común pueda primar cuando se puede. A veces la situación está muy lastimada y sabemos que es perjudicial porque los principales perjudicados son precisamente los hijos. Pero cuando se puede apelar a esto de, a medida que se van aumentando los ingresos de salario, o a lo mejor no son empleados, entonces no hay un recibo de sueldo, pero uno sabe que a lo mejor con un trabajo particular voy teniendo otros ingresos, ir aumentando también los beneficios para estos chicos. ¿Se puede ir modificando, hablando y coordinando? Sí, todo lo que entre progenitores se acuerde en beneficio de los hijos, ni un juez ni nadie nos va a juzgar en contra de eso, ¿sí? Lo que pasa es que las situaciones conflictivas se generan justamente cuando no hay esa percepción o no está ese sentido común que vos decís respecto a las necesidades. Sumado también es que es tan complejo, las relaciones familiares son tan complejas que a lo mejor un progenitor o una progenitora siente que si cede al pedido del otro está perdiendo en vez de resolver el conflicto, que es algo que también nosotros hacemos mucha referencia en que el derecho de familia es ganar y ganar, ¿no? La idea no es que haya una de las partes que pierda, sino que ambos progenitores, en beneficio de los hijos, puedan resolver de la manera más armónica. Exacto. Sí. Bueno, y dentro de la resolución, cuando hay que apelar a lo legal, ¿qué se hace cuando caemos en el incumplimiento de estas obligaciones? Bueno, ahí tendremos que hacer un análisis, como te decía recién, cuál es la situación patrimonial del obligado a pagar alimentos. Si tiene bienes o recibo de sueldo, se puede ir directamente contra ellos, contra los bienes, embargando y rematando, o pedirle a la justicia que retenga de manera directa al empleador la cuota alimentaria que fijo. Es decir, si fijo que es el 30% del sueldo, se libra un oficio para que ese empleador retenga directamente el 30% del sueldo y lo deposite en la cuenta alimentaria. Pero el problema se suscita cuando no tenemos esas herramientas para poder hacer efectiva esa cuota alimentaria. Entonces, la justicia de familia ha aplicado ciertas medidas que intentan resguardar este derecho humano de alimentos, que no tienen que ver específicamente con una sanción económica, porque sabemos que sería como caer en saco roto, que no se puede cumplir, no hay cómo responder, pero que sí van a hacer que el progenitor obligado al pago siente esa molestia y sea más fácil para él cumplir la cuota alimentaria que no cumplirla. Exacto, que tiene que ver con restricciones de otra índole. Medidas razonables. Bien. La justicia las categoriza como medidas razonables para el cumplimiento de la cuota alimentaria. Y en este sentido tenemos que apelar a la creatividad y al conocimiento que tenemos de ese grupo familiar para saber dónde va a generar esa medida la molestia. Los casos más recurrentes que conocemos, o por ahí los que más se han popularizado, son las prohibiciones para entrar a eventos deportivos, a canchas de fútbol. También hay prohibiciones para entrar a boliches bailables, pero eso va a depender del núcleo familiar y cuál es la molestia que va a generar en el progenitor incumplidor o la progenitora incumplidora, y que le resulte, como decía Sabrina, más fácil cumplir la cuota alimentaria que dejar de ir a los boliches y demás. De todos modos, siempre caemos en esto del famoso sentido común, Sí, que esté o no esté, tiene que ver con que si no es prioridad ir a un boliche, un evento deportivo, un evento de moda, lo que fuera, porque puede ser padre o madre, si no puede pagar el alimento, tampoco se supone que podría pagar eso, entonces evidentemente queda como expuesta la no necesidad de realizar ese evento. Sí, es el razonamiento que lleva el tribunal, es decir, si primero la prioridad está puesta en otro evento y no en los alimentos de los hijos, entonces va a girar, va a intentar modificar la conducta del incumplidor o de la incumplidora. No siempre se logra, pero genera ahí un ruidito que convoca por lo menos a pensar. Y las medidas son muy diversas, pueden surgir, depende, es muy importante reflejarle al juez cuál es la situación familiar,
explicarle de la mejor manera posible cuáles son las aficiones de ese obligado al pago que le podrían molestar, porque pueden ser desde la interrupción del carnet de conducir, prohibir salir del país. Por ejemplo, también podría ser, leímos un fallo que hablaba de que le habían ordenado a la cooperativa, una cooperativa de luz, que en la boleta facturara un porcentaje que correspondía a la cuota alimentaria. O sea que si él no pagaba la luz, se le iban a cortar y tenía que pagar la cuota alimentaria también con la luz. En tanto y en cuanto a la gravedad lo Exactamente. Chicas, es muy importante el aporte que realizan en el asesoramiento legal con cada uno de estos temas que son muy delicados, pero con el servicio de asesoramiento se va clarificando, al menos en lo que se puede, y queda disponible en redes sociales. Las conocemos, hacen el micro aquí en Canal Local, que es una información de servicio muy valiosa, y hoy las queríamos tener aquí antes de que termine el año para que las conozcamos también y podamos seguir profundizando en cada uno de estos temas legales. Gracias por venir. Muchas gracias por la y invitación. felices fiestas. Sí, felices fiestas y gracias a nuestros clientes por elegirnos a nosotros. Muy bien.